Bienvenidos a un nuevo ciclo de Escribiendo con el Alma. Hoy entrevistamos a un coach, escritor, mentor mexicano, Manuel Sañudo Gastelum, que nos va a hablar de un libro muy interesante, entre otros temas. Aquí está. Bueno, estamos esperando que te conectes. El libro se llama Las crisis están en la mente y la solución también. Tenés que enviarme la solicitud. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Nos pudimos conectar ya. Ya. Menos mal. Aquí un poco liado con la tecnología, pero aquí. Con mucho gusto y muy agradecido por la invitación, Ananda. De nada, es un honor tenerte aquí. Bueno, les estaba comentando que sos coach es algo que se escucha mucho en todas partes, pero a lo mejor la gente no tiene claro este concepto. ¿Qué es un coach? ¿Qué hace un coach? Un coach, en esencia, lo que hace es acompañar a una persona que le presenta una meta, un objetivo o un bloqueo conductual, y el coach lo acompaña en el proceso de desatorarse o de mejorar o de conseguir la meta. Lo que sucede es que tenemos la imagen del coach deportivo, pero un coach deportivo normalmente lo vemos dando órdenes de vete por aquí, vete por allá, o pégale aquí, pégale allá. Un coach ejecutivo, que es mi caso, y yo le añado coach ejecutivo y de vida, lo que hace es acompañar. Y en ese acompañamiento, a través de una serie de técnicas, herramientas y sobre todo un proceso conversacional con preguntas muy bien estudiadas, va ayudando al otro a que encuentre las respuestas o los cómo a sus qués. No sé si me expliqué. Sería como, yo te acompaño, yo te ayudo, pero para que tú encuentres tu camino. No te voy a decir yo de qué se trata, ni te voy a decir cómo hacerle, porque la respuesta, la mejor respuesta está adentro de ti. Aparece Natalia Sañudo, es pariente. Ah, sí, es mi hija mayor. Ah, hola. Es como una especie de farol que ilumina el camino, un coach. Más que iluminar el camino, lo que hace es que el otro reflexione, perdón, para que él encuentre dentro de sí lo que no encontraba, que encuentre sus propias riquezas, que disminuya sus creencias limitantes, que se desbloquee. Y en ese sentido, pues podríamos decir que sí, ilumina el camino, pero el que tiene que caminar el camino es el coachee, que así se le llama a la otra persona que recibe el coaching. Es un proceso porque requiere de hacer una serie de tareas que va descubriendo el propio coachee, que lo van acercando a la meta que quiere conseguir. Perdón. Pondré un ejemplo. Si lo que quiere, es un ejemplo muy socorrido, si lo que quiere es ejercer un mejor liderazgo en su oficina, lo primero que tengo que hacer como coach es situarme en el contexto
de qué jefe es, cuántos tiene, por qué se considera un mal jefe y con quién con quién tiene problemas para ejercer su liderazgo. Y de ahí sale de esa sesión con una serie de tareas que también se le conoce como KPIs o Key Performance Indicators en inglés, que tiene que hacer entre una sesión y otra, porque si no hay tareas, no hay cambio. A lo mejor un ejemplo como en este caso nutricional o deportivo, si una persona que está obesa y que pesa, no sé, voy a exagerar, 150 kilos, y viene conmigo, que yo no soy coach deportivo, pero el ejemplo vale, y me dijera, pues mira, yo lo que quiero es bajar 50 kilos en un mes, y desde mañana yo lo que voy a hacer es correr 10 kilómetros. Yo tengo como coach evitar juzgarlo, sino ayudarlo a que se dé cuenta que no es posible ni conveniente que haga eso. Y cuando él cae en cuenta de que sería una locura al día siguiente correr 10, 20 kilómetros en la esperanza de bajar 50 kilos en un mes, porque le puede dar un ataque al corazón, claro. Y de repente va a través de las preguntas y de las conversaciones diciendo, bueno, pues quizás lo que debería de hacer es primero ir con un doctor a que me valore el corazón, que me valore mi estado de salud, que me dé una dieta, quizás me inscriba en un gimnasio y me compre un equipo deportivo, y de aquí a que nos veamos la próxima sesión, esas son mis tareas. Quizás camine 1 kilómetro al día. Acá alguien hace una pregunta. Sí, te escucho. Perdón. Dice, para los que trabajan por cuenta propia, pregunta. Supongo que será si el trabajan... Perdón. No, el coaching está diseñado, si la palabra diseño es la apropiada, para cualquier persona que esté trabajando por cuenta propia o como empleado y que quiere mejorar, que quiere llegar del punto A al punto B. Hay una diferencia importante, que en el caso de alguien que trabaja para una empresa, el objetivo de mejoría se lo pone su jefe, porque tiene que ser un objetivo de mejoría relacionado con su trabajo. En el caso de alguien independiente, perdón de nuevo, en el caso de alguien independiente, ese independiente tiene que plantearse su propio objetivo. Y también es una labor del coach el ayudarlo a conocer su qué. Porque muchas veces creemos que sabemos lo que queremos, pero no lo sabemos. O nos lo dijo alguien que debemos de hacer tal o cual cosa, pero no es nuestro objetivo. Qué interesante. No sé si contesté a la pregunta. ¿Cómo, perdón? Sí. Sí, digo, qué interesante la labor del coach. Y viniendo desde esto que hacías, ¿cómo llegas al mundo de la escritura? Yo no he sido coach toda mi vida. Desde mi vida profesional, que empieza a los 24 años o 25, estuve en el mundo de los negocios, de la consultoría, un poco en la función pública, fui empresario y consultor de negocios. Después, mucho tiempo fui empleado, director de una gran empresa. Decidí renunciar y volver a la consultoría. Al volver a la consultoría, caminé ese camino, valga la redundancia, del 2012 hasta la fecha. Ahí es donde empieza un proceso de
consultor, luego coach y escritor en el camino. Y tus libros todos se relacionan con esta temática. ¿De ¿Qué coach? tienen en común entre sí? Sí. Bueno, lo que tienen en común, perdón, es que cuando renuncié yo al último empleo que tuve cuando tenía 52 años, ahora tengo 71, habiendo transitado por el mundo de los negocios y de las personas, empecé a cuestionar mucho de lo que yo había aprendido de negocios y de las personas. Al empezar a cuestionarlo, mi primera reacción era ponerlo por escrito, porque es una forma de entenderme a mí mismo. Curiosamente, y alguien lo mencionó y me valgo de esa mención, yo escribo para mí. Puede sonar egoísta, sí, pero pues es la verdad. Escribo para mí, para explicarme cosas o para cuestionar cosas en las que creo, en las que no creo, las plasmo por escrito y luego las comparto. Y tu pregunta original fue que si cómo empecé. Sí, con la escritura. Pues si por escribir de negocios se puede llamar escritura, pues en la época profesional de negocios y de consultoría había que escribir muchos reportes de métodos, procesos, lo que se escribe en el mundo de los negocios. Pero ya propiamente escribir, como lo hemos comentado tú y yo en alguna de las conversaciones anteriores, fue en el 2012. Antes de eso escribí algo, pero como una especie de catarsis donde narraba situaciones autobiográficas y por el gusto de escribir. Pero en el 2012, estando en Guatemala, por cierto, y había que escribir para los periódicos porque la firma para la cual yo trabajaba decía, pues hay que escribir en los periódicos porque si tú escribes en el periódico como consultor, manejas un tema de negocios, pues nos van a buscar. Y le pregunto yo a un colega, oye, ¿y cómo empezamos? Y el otro me dio una respuesta muy sencilla, me dijo, pues como en la natación, tírate al agua y empieza a nadar. Y eso hice. Empecé a escribir muy mal a juicio sobre todo de un editor que teníamos, que me fue ayudando con lo del estilo y la redacción, hasta que logré publicar, viviendo en Guatemala, mi primer artículo en la prensa libre de Guatemala. Y vi que había gustado. Y durante mi estancia en Guatemala, que fue de un año, seguí escribiendo para ese periódico, luego para otros en El Salvador, luego no me acuerdo si fue en México algunos. Regreso a México y escribí para 3 o 4 periódicos, algunas revistas, y fui reuniendo, archivando varios artículos en la línea de los negocios, pero siempre en un tono de cuestionamiento de lo aprendido y de los paradigmas que en aquel entonces privaban en el mundo de los negocios. En algún momento como que dije, oye, aquí hay material suficiente para armar un libro. No sé si en ese momento tenían hilación, o a lo mejor sí la iban teniendo hilación los artículos, porque iban en la línea de lo que yo estaba pensando en ese momento. Y me di cuenta que con esos textos se podía armar un libro más lo que yo le pudiera añadir. Me inventé un índice, me inventé un título
que finalmente terminó siendo Convierte tus sueños en riquezas, que es un libro, mezcla de negocios y empieza a aparecer la parte humana, la parte del desarrollo humano. El Convierte tus sueños en riquezas, pues es un título que se enuncia con toda la intención de que sea llamativo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser rico. Sí. Pues es la verdad. Y desafortunadamente, bueno, quito el desafortunadamente, muchos buscan la riqueza a través de una receta mágica que les pueda dar el YouTube o el libro. Y sí hay consejos muy valiosos en los libros. Pero ahí hablo yo que puedes convertir tus sueños en riquezas, pero en riquezas más relacionadas con la abundancia en un plan holístico, donde el ser rico equivale a ser abundante, ser feliz, tener salud, tener amor y tener dinero. Pero no mandando el dinero, no mandando el dinero por delante como una única intención, como una única finalidad. Es muy Así interesante. Fue el primero. Muy interesante tu enfoque. Así fue el primero. No sé si quieras que siga platicando de los demás. Sí, hacernos un paneo un poco de tu producción literaria. Bueno, porque sé que hay un tema al que vamos a dedicar más tiempo, que es el de las crisis. El segundo libro sí fue como una situación personal, ya no de negocios, catártica, donde yo hice conciencia en algún momento de que fui víctima de la manipulación, como muchos hemos sido. Y hay de manipuladores a manipuladores, y si hay una entrevista posterior hablaría más al respecto. Pero ese sí tiene que ver más con la persona que con los negocios. Es cómo identificar a los manipuladores y cómo liberarte de ellos. El tercero, que es el que hemos comentado más tú y yo, tiene un título que levanta, valga la expresión, levanta un poco de ámpula, porque por los tiempos que estamos pasando. Se llama Las crisis están en la mente y la solución también. El cuarto de ellos, las raíces del éxito. Ahí vuelvo a los negocios y hablo de cuáles son las raíces o claves del éxito, visto también de manera holística. Y pongo algunos ejemplos de personas exitosas. En el quinto, este sí, hago esta cara y este gesto porque se sale como del contexto, en el sentido de que el título es atrayente y es cuestionador y tiene como que poco que ver con lo que hemos venido platicando. Se llama El tiempo es un tramposo. Pero vuelve a ser un reflejo de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y en ese momento yo estaba viviendo muy de cerca ciertas lecturas que, como muchas otras, hablan de la importancia de vivir el presente. Y que cuando tú vives el presente, el futuro no existe y es una preocupación. Y el pasado tampoco existe porque ya pasó y es una culpa. Y en ese sentido el tiempo nos pone una trampa. Nos pone una trampa porque no existe. Hemos aprendido a medirlo como humanidad y a medirlo de manera arbitraria porque hay calendarios, 3 o 4 por ahí, que
no coinciden el uno con el otro, pero finalmente hay una manera de medirlo, pero nos engaña, tan nos engaña que nos hace creer que somos inmortales. Y alrededor de eso construyó un texto que habla de las trampas que nos puede presentar el tiempo. El último, el que escribí, perdón, se llama Las máscaras del ego, porque también vuelve a ser un reflejo de lo que en ese entonces estaba yo estudiando o viviendo, donde me voy dando cuenta que, o vuelvo a hacer conciencia que el ego es, como dicen los budistas, es como el chango que da maromas, ¿no? Es Sí. la parte de la mente que nos enreda, y si nos descuidamos al rato es quien maneja nuestra vida y no al revés. Hay una frase, pues no sé si será muy mexicana, y espero que no me la tomen como irrespetuosa. No hay problema. Sería que el ego, cuando no nos damos cuenta, es como si la cola moviera al perro. Ah, O sea, el ego es un constructo mental, como si fuera un software de pensamientos, desde el pensamiento más pequeño que de cómo levantarte de la cama y cómo cepillarte los dientes, hasta pensamientos más complicados, de los cuales, dicho de paso, tenemos, algunos dicen que 60,000 pensamientos en el día, otros dicen que no, que 90,000. De todas maneras, arriba de 60,000 es una locura. Pero ese es el ego, un paquete de pensamientos prepensados, como si fuera un software, que te son útiles para transitar por la vida. Pero llega un momento que no son útiles y que te hacen caer en el dolor y en el sufrimiento porque te arrastran, o porque el paradigma, o porque el programa del ego ya no funciona. Y alrededor de eso le llamé las máscaras del ego, porque pues hay un ego controlador, hay un ego manipulador, hay un ego espiritual. Le llamo ego espiritual a la trampa en la que muchos caemos cuando decimos, ya soy espiritual, ahora sí ya soy casi como el Dalai Lama, pero es el ego el que te lo dice, porque no es tu verdadero yo. Y es verdad. hablando de esas máscaras, pues son como caretas que nos ponemos o programas que usamos como parte de ese software que es el ego. Y hay un ego de papá, hay un ego de mamá, hay un ego de ejecutivo, como si fueran mini programas. Anticipo que no soy psiquiatra ni psicólogo, es mi propia interpretación de lo que es un ego, que para mí es eso, un software que te ayuda a funcionar por la vida, pero llega un momento que no. Y entonces hay que cambiarlo. O hay que hacer algunas correcciones, que dicho sea de paso, en eso te puede ayudar un coach o un terapeuta. Acá tenemos un comentario. El ego puede tener sus ventajas y desventajas. Sí, definitivamente que sí, porque como lo mencioné antes, en ese paquete de mini programas que trae el ego, puede haber alguno que sea disfuncional o que funcione en algún momento y luego ya no. Pero lo que voy a decir puede sonar absurdo. El ego como ente se resiste a morir. Y cuando tú quieres desaparecer ese programa, es como si fuera un programa de computadora que no puedes quitar. Y esa es la desventaja.
que sigues haciendo lo que venías haciendo porque el ego te lo dice. Y como decía aquella frase famosa que le atribuían a Einstein, es de tontos esperar que haciendo lo mismo puedas obtener un resultado diferente. Entonces yo marcaría como una desventaja del ego el que, como decía hace rato, que sea él el que te manipule a ti o que te lleve a hacer cosas que crees que van a resultar y no, lo que único que hacen es producirte dolor o producirte un mal negocio. Por eso hacía la referencia hace rato de que los negocios me fui inclinando más hacia la persona, porque el problema está en la persona, no en el Excel. Claro. No en lo que estudiaron en la universidad, con todo respeto, que además cada 6 meses se desactualiza. Y ante esta situación de crisis que estamos viviendo, todo lo que estudiaste está en cuestionamiento, o por lo menos en suspenso. Sí, son tiempos... No sé si contesté a Cielo UD, sí, no sé qué. Sí. La ventaja que tiene es, me remitiría como a lo siguiente, es como la ventaja que puede tener cualquier programa que ya está aprobado. Si ya está aprobado, el ego te puede llevar a pensamientos, actitudes y conductas que ya están probadas. Dicho sea de paso, el cerebro es flojo, porque una vez que pensó algo y que le resultó, ya no quiere cambiar, hasta que se equivoca. Y ante el equívoco, muchos caen en el error de volver a insistir con más dosis de lo mismo. No sé si me explico. Sí, eso sería una desventaja. Perjudicarse se torna como un hábito. Sí. El dejarte arrastrar por el ego sí se puede volver un hábito. Si estamos hablando, por ejemplo, de un ego controlador o de un ego iracundo, que hay gente que no puede controlar su temperamento, y eso nos lleva un poquito a algo que tú y yo platicamos hace unos días, que ¿qué tienen que ver las emociones? Pues casi todo, ¿no? Porque en el ego están insertas las emociones. Claro, que tiene que ver con tu libro. ¿Cuál? Que hablas mucho de las emociones. Perdón, si quieres lo comentamos. Las emociones están implícitas en los 6 libros, pero el decir en los 6 libros sería como presuntuoso de mi parte. Las emociones están implícitas en el ser humano, que tiene emociones, y vienen del latín, si mal no recuerdo, de la palabra motionere, que es movimiento. La emoción es algo que te mueve, pero te puede mover en la dirección equivocada. Y el saber que hay emociones y reconocerlas, o dicho de otro modo, no se trata de no tener emociones. Las emociones hay que sentirlas, hay que vivirlas, pero cuestionar qué me está diciendo la emoción, para una vez vivida y sentida, caminar en el camino adecuado y no en el que la emoción te está indicando en ese momento, que puede ser una emoción de venganza o una emoción de enojo. ¿Algún artista famoso para dar como ejemplo del ego como referencia? ¿Un ejemplo del ego como referencia en qué? No escuché la primera parte. ¿Qué sería de lo que estabas hablando? Relacionado con la personalidad, con estos rasgos difíciles. Estamos acostumbrados, y repito, que
que no soy psiquiatra ni psicólogo. Yo tengo mi propia definición de ego y la comparto. El ego es una parte o es un constructo mental que se va formando con los años y que se va formando también por el medio ambiente, incluso por el ADN. El ADN, tú traes rasgos de pensamiento e información de tus padres, ¿no? Y ese ego, me recuerdo una frase que decía Wayne Dyer, un autor que leí mucho. Yo estoy leyendo Personas Erróneas. ¿Cómo? Estoy leyendo Erróneas y otros 20 más. Sí. Pero en una de sus conferencias decía, ego, everybody got one. La E, la G y la O. O sea, todos tenemos uno. También decía, edge God out. O sea, cortas a Dios de tu vida. En resumidas cuentas, para mí el ego es un intermediario entre tu ser interior y tu Dios, si es que crees en él. Y no he respondido a la pregunta. Un ejemplo de ego me pedían. Sí. Continúo con el comentario. Acostumbramos decir que el ego, que fulanito tiene un ego muy grande o muy pequeño o muy pobre o muy lo que fuera, ¿no? Para mí, e insisto que es para mí, no hay egos grandes ni pequeños. El que es una víctima tiene un ego grande, pero de víctima. El que tiene un ego como un presidente norteamericano, del cual no vamos a decir su nombre, pues es un ego grandote, pero tan grandote como el que la hace de víctima, o el que la hace de limosnero, o el que la hace de pordiosero. Sí acepto que se diga alguien tiene un ego muy fuerte, pero va más relacionado con las convicciones o con el carácter, ¿no? Un ejemplo del ego como referencia, pues lo pongo de mi parte. Cuando escribí, mi ego me decía, vas a vender miles y miles de libros. Pero no resultó así. Entonces me di cuenta que era el ego el que quería eso, cuando que mi ser, aunque suene esto muy esotérico y muy espiritual, mi ser lo que quería es expresarse. Y expresarse y compartirlo. No sé si respondo a la pregunta para quien dijo un ejemplo del ego. Sí, yo creo que sí. Que está respondida. Entonces, nos hablaste de tu libro de la manipulación, un poco del tiempo, y ahora teníamos crisis. ¿O querías hablar de uno? No, el de las crisis está bien porque pues fue el que platicamos tú y yo, y sé que muchos estarán diciendo, a Manuel le falta un tornillo o dos porque dice que la crisis está en la mente cuando que yo la veo por todos lados y a lo mejor él no la sufre o qué sé yo. Y si me permiten, pues comparto el contexto en el cual se forjó o se escribió. En el 2008-2009, viviendo ya aquí donde vivimos en Mazatlán, se gestó esa crisis y se empezaron a ver los efectos. Y yo empecé como a cuestionar, pues, ¿qué está pasando, no? Y después de pensar y leer, llegué a hacer algunos escritos donde apunto
que si hay una crisis es porque alguna mente o algunas mentes lo pensaron. Y al pensarlo, la crearon. Debemos de admitir que lo que sucede es producto de nuestros pensamientos. No hay más. El traje que llevas puesto, el iPad que estoy viendo, fueron originalmente un pensamiento que se materializó. Pues esta crisis, como muchas otras, se originaron en un pensamiento. En esta que estamos viviendo, bueno, en la 2007-2008, que estamos viviendo, los financieros de aquel entonces pensaron en hacer determinados negocios y generaron una crisis económica. Entonces esa es la parte de la mente donde se genera la crisis. Y luego viene la otra parte, que son quienes lo recibimos, el impacto de la crisis. Por eso insisto que yo apuesto o que yo afirmo que las crisis están en la mente de quien la creó y de quien la recibe. Pero la solución también. La solución está en que quienes la crearon hagan algo al respecto y quienes la recibimos hagamos algo al respecto también. Y es sobre eso, sobre lo que habla mi libro. No sé si contesté la pregunta. Sí. Acá este tema es un tanto delicado porque la verdad, la del 2008-2007 fue de magnitud financiera muy grande. Y no se diga otras tantas que viví para atrás, pero esta pues todos sabemos, y sobra obvio decirlo, pues hay un componente de salud y un componente muy obvio, pero no tan comentado, que es una epidemia de miedo. Sí. Enorme. Lo que te iba a preguntar del miedo, exactamente. El miedo, en el libro hablo de que son 6 emociones, 6 miedos principales. Si mal no recuerdo, a la pobreza o escasez, a la muerte, no se diga, que es uno de los más fuertes, a la soledad, al abandono, al rechazo social. Y debe haber otro por ahí que se me escapa, pero en el fondo es miedo. En la cultura budista se dice que hay 3 emociones, 3 toxinas, no emociones, 3 toxinas primordiales: el miedo, la ira y la ignorancia. Entonces, referido al miedo, no se escuchó la tercera. No te escuché, perdón. Se cortó justo la tercera toxina. Lo repito, las toxinas en la cultura budista son el miedo, la ignorancia y la ira. A decir verdad, yo no encuentro mucha diferencia entre la ira y el miedo, pero pues así lo mencionan ellos. La ignorancia sí la entiendo y podría compartirla. Ellos entienden que la ignorancia es una toxina porque te impide saber que estás aquí de paso en esta vida y que estando aquí de paso no tiene sentido apegarte a muchas cosas que te hacen sufrir. Entre paréntesis, la palabra ego tiene algo que ver con el ego, ¿no? Sí. Apego. Pero volviendo a lo del miedo, en esta crisis que estamos viviendo, que es de salud, económica y de miedo, el miedo no ayuda. Por eso hablo de él. Y yo le haría una pregunta a los que nos están favoreciendo con su atención.
O mejor lo digo de otro modo. El otro día me dijo un conocido mío, ¿a qué le tienes miedo, Manuel? No le contesté, pero aquí sí me atrevo a contestar. Pues a morirme. Pero te vas a morir algún día, ¿no? Bueno, sí, pero no ahorita. Pues cuando tú reconoces que tienes miedo, combatir el miedo no es la respuesta. El miedo tiene que ser tu aliado, porque si no, el miedo se convierte en un trastorno de ansiedad y en estrés. Ahorita las personas están sufriendo mucho, y digo están porque, a Dios gracias, yo no tanto, o mucho menos, más de miedo y de estrés que de la enfermedad en sí, o que de la situación económica en sí. Espero que no me tomen a mal, pero quienes nos están viendo, pues tienen internet, tienen una casa. Mal los que están en otro escenario donde ni para comer tienen, ¿no? Y esos no tienen miedo, tienen hambre. Y está implícita la emoción del miedo de morir. Es una situación... ¿Cómo? Que es una situación que parece que es la misma para todos, pero en realidad no. Es lo que generó esta pandemia. Sí, en la crisis del 2008, y no se digan las anteriores, hubo una diferencia importante que ahorita opera a favor y en contra. Pues no había redes sociales. Entonces, la comunicación y el miedo no se expandieron a la velocidad que se expandió en esta última, ¿no? Imagínate la cantidad de veces que en el día oímos noticias que tienen que ver con lo que está pasando y con el miedo que se genera por pensar en lo que se está pensando. Alguien decía por ahí en broma, pero yo creo que más bien era en serio, ¿quieres que se acabe esto? Apaga la televisión o ponte a ver otra cosa. Pero hay, y eso lo menciono, no sé si en este libro, pero sí lo escribí en alguna ocasión, somos adictos al miedo. ¿En qué sentido somos adictos al miedo? Tiene una explicación fisiológica que es la que más me gusta. El miedo es un sistema de alarma que traemos desde que éramos renacuajos o lagartijas en un cerebro reptiliano que le llaman, y es una alarma útil para prevenirnos de los desastres y peligros. Pero cuando esa alarma se queda trabada o sube de nivel, se empiezan a generar en tu cuerpo toxinas. Adrenalina, corticol y no recuerdo cuáles otras. Que en su tiempo esas toxinas o esos químicos eran necesarios para que el hombre primitivo o atacara a la tribu enemiga o atacara a la bestia o saliera corriendo. Y al correr o atacar, esas toxinas salían de su cuerpo y no enfermaba. Ahora resulta ser que estamos en un escritorio o en una casa, encerrados, generando esa serie de toxinas. Incluso hay gente que se las provoca viendo dramas y las células se vuelven adictas. Va a sonar fantasioso, pero es cuestión de que lean a Joe Dispenza, un famoso conferencista y escritor, donde está comprobado científicamente. ¿Cuál, perdón? Que tengo el libro de la mente de él. Usted puede cambiar su mente, no me acuerdo el título, pero o su cerebro. Sí, yo lo conocí por la película El Secreto, que aparece ahí, y después compré el libro de él. Sí, él en una de sus conferencias expone y suena a mucha lógica. Yo no soy tampoco doctor,
Pero suena lógico que si tú generas a través del miedo toxinas, corticol y adrenalina, las células se vuelven adictas. Entonces un buen día te encuentras un libro de alguien o un buen consejo de alguien que te dice hay que pensar en positivo. Y ahí vas 2, 3 días, todos los días repitiendo frente al espejo, no, pues este es un buen día y es un buen día y todo va a salir bien. Y el subconsciente y tus células que han sido adictas durante años al corticol y a la adrenalina, pues te dicen, ok, tú di lo que tú quieras, pero aquí los que mandamos somos nosotros. Y es por eso que no funciona. La propuesta de este señor Dispensa es, cambia tus pensamientos, haz ejercicio, aliméntate saludablemente, para que cambie tu química corporal, elimines toxinas y empieces a generar química de la buena. Que esa química de la buena no tiene que ver con el miedo. Tiene que ver más bien con el optimismo o con la alegría, la felicidad. Dicho sea de paso, pero no sería el momento, hay una terapia que se conoce como terapia del amor. Justamente, ¿recomendás alguna actividad para eliminar esas toxinas que generan el miedo? Sí, como lo mencioné hace rato, tienes que tener una alimentación saludable. Esto va a sonar como a receta de cocina, como a consejos de esos que salen en todos lados, pero es la verdad. Si te alimentas bien, si te vitaminas, si haces ejercicio, si evitas el alcohol, el estrés, el tabaco y una serie de toxinas, tu química corporal será diferente. ¿Qué es lo que hace un antidepresivo? Te mete química, pero es química, prestada, entre comillas, ¿no? Entonces hay que hacer ejercicio, hay que pensar en positivo, alimentarse saludablemente, reenfocar tus pensamientos, que esta es la parte donde tiene que ver más con el libro. ¿Cómo? A un nuevo ciclo de Escribiendo con el Alma. Hoy entrevistamos a un coach, escritor, mentor mexicano, Manuel Sañudo Gastelum, que nos va a hablar de un libro muy interesante, entre otros temas. Aquí está. Bueno, estamos esperando que te conectes. El libro se llama Las crisis están en la mente y la solución también. Tenés que enviarme la solicitud. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nos pudimos conectar ya. Ya. Menos mal. Aquí un poco liado con la tecnología, pero aquí. Con mucho gusto y muy agradecido por la invitación, Ananda. Si tú crees que puedes, estás en lo cierto. Y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Ese es el poder de una creencia limitante que también, me regreso entonces al tema del ego, está insertada en algún programa del ego. Yo no puedo. Y volviendo contigo, sí es difícil. Y si me permites, si es el momento, podría compartir por qué. Porque son programas tan poderosos que forman el 97% de tu intelecto, entendiendo por intelecto el subconsciente. Ahí donde está inmerso los grandes programas, como si fuera un disco duro, heredados
desde los abuelos. Por algo la Biblia dice que los pecados de los padres se pagarán hasta una quinta, sexta o séptima generación. Sí. Pero no pecados en el sentido de los mandamientos, sino de los pensamientos equivocados que les llama pecados. Entonces están tan enquistados que sí es difícil cambiarlos, pero no es imposible. De hecho, yo creo que a eso venimos a este planeta. A que cambies el pensamiento de tu abuelo, tu tatarabuelo, que te llevó a actualmente hacer lo que haces, a hacer lo que haces y ser lo que eres. Porque si no lo cortas, se va a seguir de frente. Y yo creo que ya tomé otro camino muy distinto a lo de la crisis, ¿no? Sí. Pero el liberarse de la crisis tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el ego, tiene que ver cómo lo interpretas. Y vuelvo a las frases famosas. Esta es de Epícteto, de un sabio griego que luego por alguna razón fue a dar a Roma, siendo esclavo, luego lo liberan, y decía, no son las cosas lo que inquietan al hombre, sino lo que interpreta de ellas. Entonces, la interpretación de esta crisis, que es el pensamiento, es donde está el sufrimiento. Yo no digo que no haya dolor, pero si tú reenfocas el pensamiento y reacomodas tu mente, podrás salir menos dañado de esta crisis. No sé si me explico, por aquí hay una pregunta. No, son nombres. Justo cuando habían hecho la pregunta anterior, yo pensé que estaban relacionadas. Ahí ya se empezó a hablar de la terapia del amor. Que eso, hola, acá estamos de nuevo. ¿Querés ir dejando tus datos de contacto? Los videos después se guardan y la gente los ve. El WhatsApp, que es lo que más me funciona, sería a través del celular con el prefijo 52 y el teléfono 669-158-0035. Quien me contacte por ahí tendré el gusto de atenderle y pasarle mi correo, y lo demás yo creo que se comparte en las redes, ¿no? Claro, y está tu Todo Instagram. lo que es Facebook, Instagram y demás. Sí, que es Manuel Sanudo Coach, con guiones bajos entre cada palabra. En el Instagram, sí. En Facebook, Manuel Sanudo Coach, creo que viene así. Yo por mí, encantado de la vida de seguir, pero si quieres hacerlo en una segunda ocasión. Sí, y continuamos hablando un poco de todo. Sí, porque el tema da para hablar. Es muy vasto. Realmente. Muy vasto. Tan vasto como la personalidad humana. Exactamente. Y bueno, Manuel, fue un placer tenerte aquí. Te agradezco por venir. Muchas gracias a Cielo, que es todo lo que alcanzo a leer. Sí, dice que le gustó. Bueno. Y con muchos le gustó mucho. Y creo ahora que me quedé corto porque sí hay algunas recetas de cocina, por así decirlo, o consejos prácticos, sobre todo si puedo compartirlos. Ahí está mi hija de vuelta. Ahí está tu hija. Pues cómo no va a estar si es mi hija. Claro. Así que... No, pero además de mi hija es mi amiga, mi asistente y mi hija. Ella me ayuda
en las cosas que hago. ¿Cómo miramos esta entrevista? ¿En YouTube? Queda en Instagram y yo la tengo que subir a YouTube. Así Pues que, con todo gusto. Y bueno, insisto que quien me quiera contactar en el número que te di, bienvenido. muy bien. Entonces, bueno, gracias a todos, gracias a vos y nos estamos viendo. Bueno,